mientras vuelve JJ, hago un comentario con respecto a lo que decía, que es importante que les quede bien claro. La deuda, en este caso, la toma el vendedor, ¿sí? La deuda no corresponde al fondo de comercio, sino al vendedor. Distinto sería el caso, por ejemplo, les voy a dar un caso diferente para que vean esta diferencia. Supongamos, volvamos al caso 1, en el cual hay una sociedad constituida regularmente, que es la sociedad constituida por Lorenzato y Estela, ¿no? Y hay un tercero, que sería en este caso el proveedor de tela Cosentino, que es acreedor de esta sociedad. Supongamos que Estela decide irse y le vende las acciones a Artero, las cuotas a Artero, ¿no? Después de eso, cuando Cosentino quiera cobrar su deuda, va a tener que ir contra la sociedad. Estela ya no va a formar más parte de la sociedad. En el caso del fondo de comercio, esto es distinto. En el caso del fondo de comercio, el tercero va a seguir teniendo la deuda contra el vendedor, que es quien toma la deuda. En este caso, la deuda la toma el vendedor. La transferencia del fondo de comercio, si se quiere, se puede equiparar con toda la distancia que hay con la venta de un inmueble, o la venta de un auto, o la venta de una cosa, ¿sí? El fondo de comercio, en su conjunto, pasa a ser una cosa, no una sociedad. Por eso es importante hacer esa diferenciación y tener claro que el deudor es el vendedor y no el fondo de comercio en sí. El fondo de comercio no es una persona. Esa es lo que quería decir, básicamente. Bueno, Guido, mantenete alejado de las chicas de la cámara, no sea cosa que te pase como al diputado, ¿sí? Vos solés hacer esas cosas y no va, en clase no va, ¿sí? Estoy completamente solo en todo sentido que puede existir de la palabra. Bueno. Soledad absoluta. Soledad absoluta. Yo no, pero estaría bueno igual. Bueno, a ver, un par de cositas. El caso sobre sociedades es un caso, lo planteamos bastante sencillo. Se los vamos a poner más complejo cuando ustedes intenten afanar la materia de sociedades con nosotros, cosa que no van a poder. Si por ahí roban esta, pero sociedades es más complicada. Bueno, el otro... Entonces, tengan en cuenta esto de la personalidad, que yo se los comenté, la personalidad existe, la personalidad no tiene nada que ver ni con papeles, ni con registros, ni con nada, ¿sí? La personalidad la podemos tener ya, si es que acá en la cantidad de los 68 que hay dos por lo menos que dicen, bueno, vamos a llevar adelante una sociedad, y se acabó. El tema es que lo que yo busco no es tener personalidad, que la tiene cualquiera, no es que yo quiera salir a la calle y decir, mira, tengo una personalidad societaria, sino que lo que yo quiero es que esa personalidad sea oponible, ¿sí? Oponible a terceros. Y en este sentido, sí es importante la registración, pero fíjense, la modificación de la ley de sociedades del 2015, ahora que es algo mucho más lógico, también hace oponible todas aquellas cláusulas contractuales que sean conocidas por los terceros, aunque no estén inscriptas, como pasa en los contratos de sociedades irregulares, ¿sí? Cuando yo tengo una sociedad, y cuando yo formo una sociedad con Guido y decimos, bueno, vamos a hacer un contrato, aunque no lo escribamos, aunque sea para tener entre nosotros las cosas claras. Si esas cláusulas contractuales son conocidas por terceros, son oponibles a terceros, ¿sí? Esto importó, claro, ustedes hace 5 años, cuando se modificó la ley de sociedades, todavía estaban en la secundaria probablemente, pero para nosotros fue una modificación importante, porque antes el contrato no era oponible. Bueno, Mariana, está bien. No era oponible ni siquiera entre los socios, era una cosa complicada, algo bastante criticable, ¿por qué no va a ser oponible? ¿Está? Bueno, entonces la personalidad nace efectivamente con el mero acuerdo de voluntades, y es oponible, ¿sí?, desde que se inscribe, desde que se inscribe en la sociedad. Y después ahí tenés la cuestión de la responsabilidad, que es lo más importante, que queríamos destacar a través de ese caso, ¿no es cierto? La responsabilidad es ilimitada del socio, responde con todo su patrimonio. Dentro de su patrimonio están aquellas cosas que aportó a la sociedad, también es su patrimonio, también va a responder con esa parte. Y en la sociedad anónima también, pero solo voy a responder con ese patrimonio que aporté y no con todo lo demás.
Imagínense que si yo aporto un inmueble a una sociedad, yo quiero que a la sociedad le vaya bien, y al terminar la vida societaria, quiero que me devuelvan ese inmueble. No es que lo aporto y ya, chao, ¿sí? Es parte de mi patrimonio. Entonces, claro, si a la sociedad le va mal, entonces pierdo eso que yo arriesgué y nada más. En la sociedad colectiva, arriesgué hasta ahí, no arriesgué solo hasta ahí, sino que voy a tener que responder. Voy a tener que responder con todo mi patrimonio. Y en forma solidaria, yo no sé, ustedes ya han hecho Civil 2, obligaciones, que es la materia más importante de toda la carrera, así que estudienla bien desde mi punto de vista. En Civil 2 van a aprender ustedes que una obligación solidaria se puede reclamar a cualquiera de los obligados por el 100% de la deuda, ¿sí? Entonces yo tengo 5 tipos que me deben plata, pero 4 de ellos viven en Tierra del Fuego y uno acá en Capital, y bueno, no voy a ir a demandar a Tierra del Fuego si le puedo reclamar a este el 100%. ¿Sí? Esas son facilitaciones y garantías que se dan a los terceros, ¿sí? Para cobrar sus créditos. Pero nunca olvidar que lo primero, al tener una personalidad, la sociedad, la que responde es esa persona, la que se obliga es esa persona. Entonces, vamos a poder reclamar al socio después de haber reclamado a la sociedad y haber ejecutado todos los bienes de la sociedad. En el segundo caso, lo más importante, lo relevante acerca del Fondo de Comercio, es ese sistema de protección de terceros que hay. Pero siempre tener en cuenta eso que les dije, digamos, el vendedor es el que contrae la deuda. Y el tipo que contrató con él está teniendo en cuenta al momento de contratar cuál es su patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, si el tipo se va a desprender de ese patrimonio, es lógico que nosotros hagamos un procedimiento que rodee de garantías al tercero de que su deuda va a ser cobrada. Entonces está ahí esas, fíjense que la ley es muy antigua, pero no ha podido ser reemplazada por un sistema más eficiente. Y este sistema de las publicaciones de dictos, que uno dice, bueno, las publicaciones de dictos que no se ven, que qué sé yo, que te da inseguridad, es el único que trae la ley, es el que se utiliza en materia societaria, es el que se utiliza en materia de concursos y quiebras, pero es el sistema que se utiliza en materia de promulgación de leyes. Cuando las leyes se publican en el boletín oficial, se presumen conocidas por todo el mundo. Y bueno, es así la cosa. ¿Estamos? Es la única forma de hacer que el sistema funcione, de alguna manera. Bien, les voy a compartir pantalla con algo muy sencillo, que es el programa. Y entonces ahí vamos a ir viendo un poquito un repaso y a qué vamos a constreñir los temas del examen. ¿Estamos? Bien. Entonces. JJ, perdóname, te interrumpo. Sí. 2 cosas. No, listo. Una era que no lo veía, pero ahora se ve. 1. 2, me voy, tengo que ir de lifts. Creo que cuando compartís medio que se te traba un poco. Si es así, entró Pili, así que le puedes pedir a Pili de última que comparta y vos hablas más tranquilo. Y nada, ahora se ve. Así que eso. Yo me retiro, buen fin de semana. ¿Sí? Bueno, chao, que te va a salir. Chao, JJ, chao, chicos. Chao, chao. Bueno. ¿Tienen problemas? ¿Ustedes me escuchan a mí? No logro verlo. ¿Nadie logra ver lo que comparto? Se corta un poco, JJ. Santiago, ¿está ahí? Bueno, escúchame. Se corta. Sí, ver se ve. ¿Se ve? Esperen que me conecto a la red del celular. Sí, se ve. ¿Se ve? Es el cronograma. Eso. Es el crono. Se traba un toque. Bueno. Bueno, bánquensela un poquito. Bueno. Santiago, ¿vos no tenías cosas que hacer? Sí, pero bueno, circunstancias extenuantes. Bueno. Nada, el país puede esperar. Bueno, está bien. Bueno, fíjense, vamos a poner un poco de ritmo. La clase 1, yo les voy diciendo
y ustedes van a estar muy contentos porque les voy a ir sacando cosas. ¿Tá? Por ejemplo, la clase 1 se la sacamos entera menos lo que dice fuentes del derecho mercantil. ¿Sí? Entonces ahí no es muy complicado, no es nada complicado. La principal fuente de todo el derecho es la Constitución Nacional. Después nos vamos a encontrar con la ley positiva, el Código Civil y Comercial de la Nación. Después con la costumbre. ¿Sí? Ahí me dice que la conexión de internet es inestable. Esperen, me voy a conectar al celular, que va a ser mejor. Aguanten un segundo. ¿Dónde está el celular? Me desapareció el celular, ¿no? Ahí está. Conectar. Comprobando los requisitos de red. Me dice. Ahí estoy conectado, creo que mejor. Ahí se lo escucha un poco mejor, parece. Sí. Y si JJ, apagá la cámara, así te consume menos también y... Pero escúchame, acá me están sugiriendo Lara y Pablo, y dicen que no se escucha y no se entienden, y que si comparte pantalla alguien más. ¿Alguien tiene el programa? ¿Alguien tiene No tengo problema en compartir yo. Bueno, en este momento no estoy pudiendo. Si me habilitan mejor. Claro, pero porque con yo apagar la cámara mejora también. Tengo que dejar de compartir. Ahí. No hay problema. Es el crono que usamos siempre, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos un poquito, mientras tanto. Bueno, se escucha bien. Bueno, veamos un poquito mientras tanto con el tema de las fuentes, ¿no? Bueno, entonces, primera fuente dijimos Constitución Nacional, que tiene algunas normas claras de derecho mercantil, ¿sí? De derecho al consumidor, y después encontramos el Código Civil y Comercial de la Nación. En el Código Civil y Comercial de la Nación hay muchas cosas que son claramente de neto corte, de neto contenido comercial, contratos, títulos, la parte del comerciante que ya hemos visto, obvio. Bien. Y después... Perdón, señoría, sí. no lo estoy pudiendo compartir, ¿eh? Me dice que está deshabilitada la función por ahora. A ver, ahí, no sé. Hola, ¿se escucha? Habla, sí. ¿Me escuchan? Sí. Yo puedo compartir, habla Pilar, yo puedo compartir, ahí pruebo, estoy bajando No, ahí está, Pili, ya está. ¿Sí? ¿Pudiste? Ahí listo. Bueno, bárbaro. Bien. Bárbaro. Y entonces ahí tenemos las fuentes, ¿sí? La costumbre es una fuente muy, muy importante, muy relevante en materia comercial, pero venimos haciendo un orden, ¿sí? Y después, ¿qué tenemos? La jurisprudencia. Bueno, ustedes fíjense el libro de texto que utilicen, los autores no coinciden todos, ¿no? Las que son seguras son la Constitución, ¿cómo se llama? El Código Civil y Comercial y la costumbre. Eso es las tres principales fuentes en ese orden del derecho mercantil. Después ustedes van a estudiar según el autor. Algunos te dicen que la jurisprudencia, bueno, algunos te dicen que la jurisprudencia plenaria, que es aquella jurisprudencia que unifica algún criterio que es obligatoria para todos, ¿sí? Y después, más avanzando un poco más, algunos como Víctor te van a decir que los doctrinarios también, y eso te lo dice porque él es doctrinario, pero a mí me parece que no, la verdad. Así que bueno. Pero en el fondo es un tema sencillo, bastante sencillo. Después, la clase 2 y la clase 3, prácticamente nada, no vamos a estudiar Código de Comercio de Drogado, que no tiene sentido. Pero la clase 4 y la clase 5, sí. ¿Ah? Todo lo que hemos visto sobre lo que es el comerciante o empresario, me gusta más titular de una empresa o fondo de comercio, de la que hablan los artículos 320 a 331 del Código Civil y Comercial de la Nación. Yo les mandé una parte comentada del que se encuentra en Infojus, ¿sí? Y todo el tema de los libros y todo el tema de la carga de llevar libros, los distintos supuestos, cuál es la finalidad, ¿no es cierto? Cuáles son los libros obligatorios. ¿Se acuerdan que yo siempre, a mí me encanta preguntar cuáles son los libros obligatorios porque siempre lo dicen mal? Porque todos te dicen, son el libro diario y el inventario y balance. Incompleta la pregunta, porque son el libro diario, el inventario y balance, y todos aquellos que requiera, ¿no?
que se requiera de acuerdo al volumen o la importancia del comercio. Hay empresas que no pueden llevar esos 2 libros nada más, como que es obvio. Y después son obligatorios para ciertos empresarios o ciertos auxiliares según la actividad que lleven, que tienen que llevar algún libro en particular, como los martilleros, los corredores, los agentes de bolsa, bla, bla, bla. Los libros, cómo tienen que ser llevados, cuáles son las formalidades, ¿no es cierto? Bueno, después nos encontramos los auxiliares. Y en los auxiliares tenemos corredores, martilleros, agentes de bolsa y despachantes de aduana, de la clase 6, y productores asesores de seguros de la clase 7. Nada más, ¿sí? Así que no se quejen porque ya veo que se están quejando, hoy son muchos. No, no son muchos. Son menos y bastante menos de lo que dice ahí. Corredores, martilleros, agentes de bolsa, despachantes de aduana y productores asesores de seguros. Bueno, sigamos. Clase 8, Fondo de Comercio, lo que hemos visto. La ley 11.867, que son muy pocos artículos, básicamente el procedimiento de transferencia. ¿Y qué es lo que integra el Fondo de Comercio? Que está en el artículo 1. Bien. En cuanto a la clase 9, las clases de procedimientos, el arbitraje, el juicio de amigables componedores y la pericia arbitral. Esos 3 que me sepan las diferencias básicas entre uno y otro. El arbitraje solo puede ser arbitrado por abogados, amigables componedores por cualquier idóneo y en base a la equidad. Y la pericia arbitral, que no le queda clara a Jas Wozniak, consiste en lo siguiente, mirá, hay determinados supuestos, como por ejemplo cuando se compra una mercadería de una calidad y se recibe de otra, por ejemplo, en donde las partes están obligadas a llevar adelante un juicio de pericia arbitral. ¿De qué se trata esto? El juez es un perito. Y lo que dispone ese perito es inapelable. A ver, cuando vos haces un juicio común, ponele, ¿no? Que viene un tipo y reclama por daño psicológico. Entonces designan un perito psicólogo que dice que el tipo tiene o que no tiene daño psicológico. Pero esa pericia no es obligatoria para el juez. El juez, fundadamente, puede apartarse de sus conclusiones. Cuando se hace un juicio de pericia arbitral, no se da esta situación. Lo que dispone el perito es la sentencia sobre ese punto concreto, ¿sí? Es el idóneo para fallar sobre ese punto y lo que él dispone es la sentencia. A partir de allí podrá venir un juicio. Si el perito dice, no, esto no es de la calidad prometida, bueno, arreglemos el tema porque si no vamos a juicio. ¿Está? Bien, ahí estamos. Después entramos en sociedades. Vayan a estudiar sociedades de Pisani o de quien ustedes quieran. Personalidad, el concepto legal es el que surge del artículo 1. Lo que hemos hablado de personalidad, lo que hemos recalcado en clase. La personalidad, recuerden ustedes que está toda muy linda mientras utilicemos la sociedad de acuerdo a los parámetros lícitos previstos por la ley, porque si la usamos para desviar esas finalidades legales, entonces se va a hacer aplicación del artículo 54, párrafo 3, y chao personalidad, ¿sí? Las consecuencias de ese acto ilícito van a ser imputadas no a la sociedad, sino a los tipos que le hicieron posible, a las personas que le hicieron posible. Tipicidad y clasificación, bueno, ya sabemos que en nuestra ley de sociedades, las sociedades tienen que adaptarse a alguno de esos tipos previstos en la ley. No pasa en otros lados, ¿sí? Y la clasificación, bueno, no las vamos a apuntar, no vamos a apuntar el tema de la clasificación, no tiene ningún sentido preguntártela, la hablamos un poco en clase. Simplemente
Sabemos que hay sociedades, así a grosso modo, digámoslo, ¿no? En donde la responsabilidad de los socios se limita a lo que aportaron y otras en donde no se limita a lo que aportaron. Y después finalmente por ahí encontramos unas sociedades que no están inscritas y que tienen un sistema de responsabilidad especial como lo estuvimos viendo hasta ahora. Los elementos del contrato social son los que surgen del artículo 11. No te voy a preguntar un artículo, no te voy a decir qué me dice el 11, pero sí le podemos preguntar cuáles son los elementos formales de un contrato de sociedad. Y creo que eso tampoco es una cuestión muy difícil, por ahí sea más de memorizar, pero si vos agarrás la lógica de un contrato y te sentás y decís, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer un contrato de sociedad? Te va saliendo solo. Los nombres de los socios, la denominación de la sociedad, el plazo, cuál es el objeto social, quiénes van a ser los administradores. Bien. Después entramos a la parte de sociedades en particular. Y bueno, de las sociedades de personas es a la que menos importancia le hemos dado porque son en la práctica las que menos existen. Entiendo yo que las clases de SRL y de sociedad anónima han sido demasiado específicas, demasiado detalladas para lo que nosotros proponemos en este curso y para lo que entendemos que debe ser el elemento. Yo siempre entiendo desde el principio que todo esto no debería estar ni siquiera, ¿no? Porque ustedes lo van a tener que ver obligatoriamente, entonces es una pérdida de tiempo, pero bueno, nos lo impone el programa, nos lo impone la facultad. Vamos a terminar con derecho de seguros. No vamos a hacer preguntas sobre competencia, al menos en este examen, ¿sí? Entonces, con derecho de seguridad no va para el primer parcial. Consumidor no va para el primer parcial. Pero lo que ven ustedes en clase con Jorge Estela sí va para el primer parcial. Y acá tengo que decir algo, que el otro día Estela, como Camila, como yo, le dijimos que en un contrato de seguros, como máximo podía haber 3 partes. Y ¿sabés qué no? Porque a mí me quedó dando vueltas eso en la cabeza, y yo dije, la puta madre, yo en alguna sentencia dije otra cosa, y es verdad, puede haber hasta 4 partes. Un pequeño ejemplo que no se da nunca, pero puede haber. Aseguradora es una parte. Voy yo y contrato un seguro, soy el tomador, ¿sí? Lo contrato para que cuando se muera Santiago, que es el asegurado, Camila reciba una cierta suma, que es la beneficiaria. ¿Se ven los 4? ¿Sí? Asegurador, tomador, asegurado, beneficiario. ¿Sí? Generalmente tomador, asegurado y beneficiario coinciden, como cuando yo aseguro mi auto. Pero en un seguro colectivo no, y en un seguro de vida tampoco, y en este tipo de seguro que yo les comenté recién, que se da muy de vez en cuando, pero se da. Mamá toma un seguro para que, o no, o yo tomo un seguro para que cuando mamá se muera vaya una cierta guita a mi hermano que tiene una incapacidad, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí tenemos las 4 partes. No importa, pero quería comentárselo porque lo dijimos el otro día que había 3 como máximo y no estaba bien. Bueno, voy a subir a campus ya mismo una guía, breve guía sobre estudio de seguros, que es lo que hay que saber. ¿Tienen preguntas o cuestiones que quieran saber? El parcial va a ser una mezcla de alguna pregunta teórica con algún caso sencillo, como lo que hemos visto. Y si no, nos vamos porque yo quisiera pasar por sociedades a comentar algo también. Si tienen preguntas, háganlas. Lo manda por el campus virtual. Mira, lo que hicimos el cuatrimestre pasado, corregime Santiago, fue mandar personalmente por mail a cada uno, dándoles un tiempo y dándoles para responder las casillas de todos, para que no hubiera problema. ¿Es así o no? Lo que hicimos fue... uy, perdón, hay un poco de eco. Lo que hicimos fue subirlo al campus, pero con el sistema de... uy, no me sale ahora. El sistema que hace que se les manden a todos los mails de ustedes como solemos hacer las publicaciones. Entonces a ustedes lo van a tener en el campus y menos de un minuto después lo van a tener en su mail. No, creo que no es notificación automática, tiene otro, cuando publicás tiene otro nombre, pero la idea es más o menos la misma. Le va a llegar un mail a sus casillas oficiales, básicamente, y ahí van a tener eso, y nos devuelven
nos devuelven eso a los mails oficiales, a todos los nuestros, eso sí, y eso es muy importante, porque si por algún motivo le falló a alguien el mail, le falló a alguno de nosotros la casilla, no nos va a fallar la casilla a Camila, a JJ, a Jorge, a mí. Entonces, ¿qué hacen previo a arrancar el parcial? Se arman un borradorcito que dice estimados, adjunto el parcial, ponen todos los mails, y cuando llegue el momento del parcial le adjuntan el archivo y listo. Entonces, no pierden tiempo del parcial mientras se hacen eso, y nos mandan a todos el mail. Es una forma de asegurarnos de que todo llegó a la misma hora. El tiempo, sí, está bien. El tiempo será 1 hora y media. No hace falta que den el presente ni que se conecten. No, olvídense ese día del Zoom. ¿Sí? Mandamos los mails con anticipación. No, Los digamos. mails están en el campus. Los mails son los que están en el campus. Las casillas son las que tenemos en el campus. ¿Sí? Y estén más o menos previendo temas de conectividad, ¿sí? O sea, todos tenemos problemas, pero todos ahora podemos pasar el dato del celular, ¿no? Qué sé yo. ¿Estamos? Los mails son 4, acá Camila, a Guido también. Ahora se los copio en el chat. Igual los vamos a poner en el caso. Yo tengo una duda de sociedades anónimas. Dale. El aumento de capital social no me quedó muy claro cómo es el proceso. Mirá, te lo voy a decir, pero no te lo voy a preguntar. El proceso es así. A ver, estoy viendo a 3. Mariana, JJ y Santiago han decidido poner una sociedad anónima. Esa sociedad tiene un capital de 1.000 pesos dividido en 1.000 acciones de 1 peso cada uno, y los 3 tenemos 333 acciones, yo tengo 334. ¿Sí? Bueno, resulta que el administrador social viene y nos dice, mira, estaría bueno, el negocio está marchando muy bien, pero resulta que en la provincia de San Juan hay unas ventajas impositivas para producir nuestro producto que son geniales. Entonces yo propongo que hagamos una planta en San Juan. Entonces yo le digo al administrador societario, sería buenísimo, pero ¿dónde sacamos la plata? Bueno, hay que hacer un aumento de capital si ustedes quieren. Es decir, tiene que poner más plata. ¿Sí? Entonces, se vota en una asamblea si vamos a aumentar el capital o no, y si se decide aumentar el capital, por ejemplo, de 1.000 pesos a 2.000 pesos, Mariana, JJ y Santiago van a tener que poner 333 pesos más, básicamente. ¿Sí? Eso es un aumento de capital. Se aumenta el capital, hay que modificar el estatuto, hay que decir que el capital ahora no es 1.000 sino 2.000, aumenta la garantía frente a terceros también, y ese capital se utiliza para poner la sucursal, que es un nuevo activo de la sociedad. ¿Sí? Más o menos ahí. ¿Estamos? Y eso es lo que... Pregunto, perdón. Pará. ¿Quién preguntó lo del capital? Yo. Agustina. Entonces, Marcela, hacemos así, deja que Agustina termine y después habla Marcela, dale. Sí, Ya perfecto. termino con esto, igual es cortito. Que en la clase que dio Santiago sobre órganos es lo que hablamos de hasta el quíntuplo lo podían aumentar en asamblea ordinaria, y más del quíntuplo sería extraordinaria, es lo mismo, ¿no? Sí, por la importancia que tiene un aumento tan fuerte de capital, vayan a la extraordinaria que tiene distintos requisitos de quórum y de mayoría. ¿Sí? Eso es un juego, eso es un juego con la propia ley que te impone cuando vos aumentas más del quíntuplo reformar el estatuto. Entonces, si no te cae en extraordinaria por aumento, te cae en extraordinaria por reforma de estatuto, pero te cae en extraordinaria. Listo. Marcela. Sí, la pregunta era, ¿incrementan el valor de las acciones o la cantidad de acciones? O sea, ¿cada acción pasa a valer 2 pesos o hay 2.000 acciones? No, hay 2.000 acciones. Se incrementa la cantidad de acciones, ¿sí? Se emiten nuevas 1.000 acciones. ¿A quién se las damos esas 1.000 acciones? A los mismos socios en la proporción que ya tienen, ¿sí? Y sobre la torta total mantienen la misma proporción, 33% cada uno, ¿sí? Perfecto, sí, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Dale. ¿Puedo hacer? Doctor, lealtad comercial, defensa de la competencia en consumidor, ¿entra en el parcial? No lo escuché cuando dijo eso. No entra. No, gracias. Entra para el segundo. Gracias. Bueno. Hola. Sí. Yo tengo una consulta. Dale. Hola. Yo no entendí algo de la SRL. Por ejemplo, no sé, una sociedad o una persona quieren demandar a la SRL
puede elegir un socio en particular y ese va a responder de forma solidaria? No entendí muy bien esto. No. Fíjate vos como que cuando vos hablas de SRL, es la abreviatura de Sociedad Responsabilidad Limitada. Entonces, ¿qué significa la palabra limitada? Que vos podés accionar contra la sociedad, y respecto de los socios han limitado su responsabilidad a lo que aportaron a la sociedad. ¿Sí? Todo lo que aportaron los socios a la sociedad está a nombre de la sociedad. Y hasta ahí responde, no es que vos elegís un socio, no podés demandar a un socio, solo podés demandar a la sociedad. Por eso es importante que cuando vos contratás una SRL, te fijes cuál es el capital social, porque no vas a poder ir contra los socios, ¿sí? Claro, y eso lo tenía claro, pero no entendía, por ejemplo, si era que dicen, bueno, voy a mandar a tal persona. Pero tengo otra duda, cuando el capital, por ejemplo, no alcanza de la sociedad en la SRL, ¿cómo hacen? Y ahí está precisamente el tema, cuando el capital social no alcanza, es decir, la sociedad no te puede pagar, a ver, te lo digo claramente, cagaste. Es decir, nadie te lo va a pagar esas deudas, ¿entendés? O sea, si no ha habido una ilicitud, la deuda queda impaga. Y ahí por eso te estoy diciendo que tenés que tener muy en cuenta cuando vas a contratar con una SRL cuál es la garantía. La garantía no va a surgir solo del capital social, que siempre queda desactualizada. Fíjate que si vas a pedir un préstamo a un banco, te piden el estatuto, te piden garantías adicionales de los socios, para que ellos, digamos, firmen como fiadores de la sociedad. De esa forma, como fiador de la sociedad, podés ejecutar el socio, ¿sí? O te piden garantías reales, por ejemplo, la hipoteca sobre el inmueble de la sociedad, ¿tá? Pero como principio, si no ha habido ilicitud, digamos, la sociedad responde con su capital social y no se puede ir contra el capital de los socios, y si la deuda queda impaga, queda impaga. Lo último que te digo es que más de la mitad de las quiebras que tengo yo en un juzgado comercial terminan por lo que se llama clausura por falta de activo, es decir, no se encontró activo suficiente para pagar las deudas. ¿Sí? Profesor, yo hice una pregunta en el chat, pero no la pudo leer. La pregunta sería, lo más importante entonces en materia de sociedades, porque nosotros estábamos manejando como un cuadro para guiarnos, sería entonces conceptos, características y diferencias, supongo, y toman mucho en cuenta la parte de las responsabilidades, ¿cierto? Sí, es cierto. Por eso yo les digo que estudien del texto que ustedes tienen adecuado para esta materia, ¿sí? No estudien de un libro de sociedades ni nada por el estilo, sino del texto que manejen para elementos de derecho comercial. Pero los puntos que estamos viendo acá son los que son los más importantes. Es decir, no te voy a preguntar el quórum de una asamblea, ni la diferencia entre asamblea ordinaria y extraordinaria, ¿me entendés? Claro, gracias. Una pregunta nada más. Creo que es algo que recién de lo que se estaba hablando. Cuando uno demanda a una sociedad, sea una SRL o una sociedad anónima, bueno, que cada uno de los socios, digamos, tiene aportado su capital, sean cuotas sociales o en acciones, no importa, pero si uno la demanda, cada uno de esos socios responde con el patrimonio, con el aporte que tiene en el capital, pero ¿cómo sería el responder a esa deuda en cada uno? Si uno tiene más aporte que otro, ¿cómo sería la responsabilidad de cada socio? Permiso, señoría. Sí, Santiago. Lo que pasa es que vos ahí vas a... Lo que se llama responder es que perdés lo que aportaste. No es que vos pagás un valor equivalente a lo que ya pagaste antes. Cuando habla de responder hasta el tope de tu aporte, respondés con lo que ya pusiste y en todo caso con los dividendos que te faltaba cobrar o con el valor que pierdas en la sociedad o lo que sea, pero no es que te van a volver a tocar tu patrimonio personal. No sé si entendí la pregunta, Mariana. Sí, no, sé que el patrimonio personal no tiene nada que ver porque se supone que vos respondés con lo que vos ya aportaste, el capital de la sociedad. Si vos tenés un 50% ahí aportado, con eso. Lo que no entiendo es, cada socio tiene, me imagino, un aporte diferente, no va a ser todos los socios que tengan o más o menos, bueno, depende de la sociedad. Pero digo, la deuda,
¿cómo responden los socios cada uno en particular? O sea, ¿qué es una proporción? No sé, se deben 100.000 pesos, qué sé yo. Y cada socio, ¿cómo responde con esos aportes? No, lo que pasa es que no responde el socio. Perdón, sí, estamos hablando de la responsabilidad limitada. Sí. O en una SA. No responde Sí. el socio, responde la sociedad, y el socio como persona humana, como inversor, si se quiere, Sí. o inversora, lo que va a perder es la plata que puso para comprar las acciones o para... Eso es lo que quise decir. O sea, a eso iba con lo que te había comentado. Está bien. Digamos, básicamente, si no hubo, como decía JJ, si no hubo nada ilegal, no hubo fraude, no hubo nada que amerite atacar al socio personalmente, y no es una sociedad que tenga una responsabilidad subsidiaria como la colectiva, ya está, es eso. Por eso JJ dice, si no alcanza lo de la sociedad, estás al horno. Claro, no, es difícil verlo desde afuera porque es como muy, es poco palpable imaginárselo, por eso. Perdés, si puse 10.000 pesos para comprar 10.000 acciones, perdí los 10.000 pesos. Perfecto. Yo quiero decir algo porque están haciendo algunas preguntas en el chat y no quiero dejar a nadie afuera. Pablo José López dice, tengo que estudiar eso todo el fin de semana. No logro terminar de entender. No sé qué es lo que te falta entender, Pablo. En el recuperatorio entran los mismos temas que en el parcial, ¿sí? Aquel que no quiere ir al parcial puede ir directo al recuperatorio. Los elementos, esa ya te la contesté, los elementos de fondo están en el artículo 1, los formales en el artículo 11. En la guía de trabajo práctico dice Sebastián, en la guía de trabajo hay una sociedad constituida por 2 personas, una tiene el 99% y el otro el 1%, y preguntan si la estrategia del que tiene la mayoría de las acciones en relación al reparto de las acciones es ilícita. Bueno, digamos que no es ilícita en la medida en que hoy por hoy se puede tener una sociedad unipersonal, pero ¿a qué va la pregunta? Antes de la modificación de la ley, el artículo 1 empezaba diciendo, hay sociedad cuando 2 o más personas. Entonces, había que tener una pluralidad de personas. Y lo que se cuestionaba es si esa pluralidad era una pluralidad de forma o de fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno tiene el 99 y otro tiene el 1, esa es una pluralidad de forma. Se hace nada más, es una sociedad unipersonal, pero se pone 99 y 1 para cumplir con la ley. Eso es lo que dijo la IGJ, siempre se opuso a esto y dijo, bueno, tiene que ser una pluralidad de fondo. Pero ahora ya no tiene demasiada relevancia en la medida en que puede haber acciones, sociedades con una sola persona. Responde la sociedad con los aportes que hicieron hasta lo que cada uno aportó, dice Rafael, sí es cierto. Y Pablo dice, es tema pasado de aumento de capital, proporciones, etc. No. El aumento de capital, simplemente quédate con eso. ¿Viste? La forma, digamos, se puso un capital y por algún motivo hay que aumentarlo. También hay que aumentarlo cuando la sociedad tiene tantas deudas que digamos que se suele decir que se infracapitalizó, es decir, ese capital social, esa cifra, ya es mentira, ¿sí? Entonces, los socios están obligados a recomponer esa relación para que los terceros no se vean defraudados, ¿sí? Entonces hay que poner más plata, hay que hacer un aumento de capital, si se quiere. Pero nada más que eso, es poner más dinero, es simplemente poner más dinero. Y después las acciones vemos cómo se reparten. ¿Sí? ¿Más dudas? De nada. Sí, bueno, y yo me voy con Jorge. Si tienen más dudas, mándenlas por mail, ¿sí? Bueno, en un rato les subo eso de seguros y estudien y mucha suerte. Nos vemos el martes. Chao, buen fin de semana. Gracias. El martes, pero bueno, ahí está. Chao, gracias. Chao.